Bueno, pues yo voy a hablar de mi monografía y también voy a criticarla, voy a decir qué es lo que podía haber hecho mejor y el problema de mi elección de tema y más o menos también las dificultades que tuve. Entonces, como bien me ha presentado, tengo un título muy chulo que queda muy científico, pero en realidad no... O sea, lo pongo así porque queda chulo. Entonces, para empezar, la selección de tema. Yo elegí física porque, como debe ser, te tiene que gustar la asignatura en la que vas a hacer la monografía. Y no fue mi primer tema, como ya ha pasado muchas veces, pero el tema que quería hacer era muy difícil. Intenté hacer algo de windsurf, que es un deporte que me gusta mucho, pero la dinámica de fluidos y todo lo que estaba envuelto en eso resultó ser bastante complicado para el momento. Entonces, no sabía qué hacer, entonces me puse a leer un libro de física de diferentes cosas, no tenía un carácter específico. Y encontré dos cosas. Primero, que hablaba sobre este estado de la materia, los materiales granulados, que son básicamente granos de cualquier cosa que pueden variar del orden de micrómetros a rocas. O sea, unas rocas de 1 metro de diámetro también se pueden considerar materiales granulados a una escala muy grande. Y la otra cosa que encontré que me llevó a hacer este tema fue una forma de experimentar y de conseguir un modelo para representar algo. ¿Por qué esto es problemático? Porque en el BI te suelen pedir fuentes de información en las que te basas, con las que te apoyas, y yo, al querer hacer un modelo nuevo, no había mucho a lo que recurrir. Las fuentes que tengo son cosas que hablan de materiales granulados en sí, de las propiedades que tienen, pero no de el flujo, de cómo se mueven, que es lo que yo quería hacer. Entonces, por eso este tema quizá puede ser algo peliagudo en ese sentido, porque la gente ha hecho mucho énfasis en lo de las fuentes, en que hay que escoger las fuentes adecuadas y todo esto. Mi tema no tenía muchas fuentes. Había un estudio de 1970 sobre gente que hizo algo similar, pero nada más. Entonces, igualmente lo llevé a cabo porque me pareció muy interesante, al momento no me pareció tan mal tema, el resultado final tampoco estuvo mal, así que lo llevé a cabo. Y, como han dicho antes, también en una monografía hay que tener un justificante. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué puede aportar? Lo que me aportó a mí personalmente es que me gustó mucho hacerlo, pero tiene aplicaciones en la industria para el refinado de metales, que se utilizan chorros de materiales granulados para limar metales, también se utilizan para, por ejemplo, empaquetar cualquier tipo de arroz, garbanzo, eso se pueden considerar materiales granulados, para hacerlo de forma más precisa, y también, por ejemplo, para construir carreteras. Entonces, los objetivos de investigación fueron, cogí una variable que iba a medir y busqué las diferentes relaciones que se encontraban, o sea que, bueno, no se encontraban, que iba a encontrar en un principio. Entonces decidí relacionar el caudal, que es lo que hice fue utilizar un material granulado y dejar que fluyese a través de un tubo y medir cuántos kilogramos caían por segundo. Y de ahí, controlando distintas variables, decidí ver cómo afectaba el área del orificio de salida, la aceleración sufrida por el material, la densidad del material en reposo y la masa que resta sobre el material. Entonces lo que hice fue determinarlo de manera experimental, de ahí que no haya fuentes detrás de este modelo. Y la pregunta de investigación es cuál podría ser un modelo apropiado para el flujo de material granulado basándonos en la relación experimental entre este y las variables propuestas. Entonces, yo propuse esta ecuación, que no es más que el caudal es igual a una constante por cada una de las variables que he mencionado antes elevado a un exponente que no conocemos. Entonces es el área elevado a x, la aceleración elevado a y, la densidad elevado a z y la masa elevado a w. Y lo que hice fue esto que veis aquí. Cogí un matraz, le corté la boquilla para dejar el área constante, le hice un agujero arriba que lo intenté hacer con un láser, pero no pude, así que le di un martillazo y lo colgué de un sensor de fuerzas tirantes que lo que hacía era medir cuántos newtons de fuerza sufría el gancho. Entonces, a medida que se iba vaciando, va sufriendo menos fuerza y sale este tipo de gráfica. Aquí es cuando el material está en reposo, quitando el tapón, se ven estas irregularidades porque tengo que tirar del tapón, entonces hago fuerza, y luego se ve una pendiente recta
y luego llega cuando ya deja de fluir. Con esta gráfica lo que saqué fue que como la pendiente es, o sea, como el cambio de fuerza con respecto al tiempo es completamente recto, significa que la masa, que no es constante en el tiempo, no afecta, porque si no la curva, o al menos en esta escala, no sería recta. Entonces aquí todo el análisis que hice. Yo, la hipótesis que hice es que tenían esta relación. Caudal igual a una constante que se mantiene constante mientras no cambie ninguna variable, excepto la que voy a medir como X. Y para sacar esto, lo que hice es tomar logaritmos de ambas partes y te queda una relación lineal. Si representas logaritmo neperiano del caudal contra el logaritmo neperiano de la variable a medir, te queda como pendiente el exponente que buscas. Y la constante va cambiando en cada variable que mides, porque lo que mantienes constante es distinto. Entonces, lo hice con todas las variables mencionadas. Algunos resultados tienen mucho sentido. Por ejemplo, me sale que es directamente proporcional al área. Grafiqué ambos logaritmos y me salía un exponente de 0,9. Lo que yo buscaba eran exponentes de números enteros o semienteros, o sea, de fracciones de 2, básicamente. 1, 1,5, 2, 2,5 y así. Entonces, este resultado fue el que me salió para el área, también para la aceleración 1,14, redondeado a 1, por errores experimentales, y al medir la densidad me salió un resultado muy raro, elevado a menos 7, o sea que era proporcional a 1 partido de la densidad a la séptima. Así que repetí el experimento con un área distinta y me salía completamente distinto, ni siquiera era lineal, y por lo tanto descarté la variable. Los datos que veis ahí, es cada punto son 10 medidas que se toman con la pendiente de la gráfica que habéis visto del Logger Pro. Esa pendiente es el dato y cada experimento se realizó 10 veces. Y entonces propuso una nueva variable que era el tamaño medio de la partícula, que gracias a que utilicé materiales de industria tenía acceso a cuánto medía la partícula de media. Porque si hubiera utilizado, por ejemplo, arena, a saber cómo mido yo el diámetro medio de un puñado de arena. Entonces lo hice y me salió una relación, lo comprobé de nuevo 2 veces y esta vez sí que me salió 2 veces una relación muy similar. Hice el modelo final, calculé la constante correspondiente y esto que es mucho matemático, lo más interesante para mí fue las conclusiones a las que se llegó. Primero, no confirmo la validez del modelo por esas imprecisiones que hubo, sobre todo esas relaciones tan raras de la raíz de no sé qué al cubo, y digo, esto no lo voy a decir que sí. Pero, por ejemplo, la del área, tiene sentido que con el doble de área haya el doble de caudal. O, por ejemplo, la de la aceleración. Entonces, esas sí que las tomo como válidas. Y lo más curioso que me pareció fue que en las observaciones cualitativas que hice y la comparación que hice con los fluidos convencionales. Se ve, por ejemplo, el fenómeno de vena contracta, que es que el fluido, a medida que va cayendo, va más acelerado y se va juntando más. Empieza muy grande, como un tubo muy grande, y se va haciendo cada vez más pequeño, que ocurre lo mismo con los fluidos. Y aunque las partículas tienden a dispersarse, como son con la arena y esto, que no se mantienen juntas por las fuerzas intermoleculares como son los fluidos, aún así se ve este suceso de vena contracta, que yo supongo que sucede porque es el camino donde encuentran menos resistencia. Al estar más juntas, el área transversal es menor y entonces tienen menos resistencia al aire. Otras cosas. En la parte de arriba del matraz se forma una pseudoesfera a medida que va cayendo el material, y entonces supongo que hay partículas, por ejemplo, que empiezan a menos, o sea, a más altura, por ejemplo, y caen antes que esta a menos altura. Esto es porque hay fuerzas de arrastre que no se encuentran en los fluidos entre sí, que justifican esta forma que se ve en la superficie, si miras desde arriba el matraz, de cuando caen los materiales. Otra cosa interesante, como no depende de la masa, significa que la presión que impongas arriba, a esa escala, no importa. No importa cuánto material ya haya caído. Y otra cosa que la diferencia de los fluidos convencionales es que los fluidos convencionales, como hay una disipación de fuerzas tangenciales, que suena muy guay, pero es que se mantienen lisos.
se mantienen perpendiculares a la fuerza a la fuerza que los lleva hacia abajo. Y en este caso, como hay fuerzas de rozamiento, puedes encontrarte irregularidades en la superficie, que es una diferencia de los fluidos convencionales. Y también que no se observa flujo a angulaciones pequeñas, ya que los fluidos no muy viscosos a casi cualquier angulación llegan a fluir. En cambio, con estas partículas me di cuenta que al llevarlo a muy horizontal, aquí ya, por ejemplo, no fluye por la fuerza de rozamiento estático que tienen las partículas sobre el cristal. Y eso en general es la conclusión que tengo. Sobre por qué este tema no fue bueno, es porque lo que ya os he dicho, las fuentes son limitadas, entonces a la hora de elegir un tema también es importante tener acceso a fuentes, porque al BI lo que le gusta es eso, que utilicéis fuentes, que hagáis referencias. En cambio, lo mío fue completamente experimental. Y otra cosa importante es, a la hora de la elección del tema, un tema que te guste, como ya ha dicho todo el mundo, y pues que lo disfrutéis. Que a mí mi monografía me ha gustado mucho llevarla a cabo. Muchas gracias.